La muerte casi lo coge orinando. Detuvo la camioneta en la berma que de Ibagué conduce a Bogotá, apurado por el exceso de tinto y Coca-Cola que tomó mientras esperaba en una cafetería de la capital tolimense por una fuente que nunca llegó, la esposa de un sargento preso en Tolemaida, la cárcel militar más grande del país. Así comienza el primer capítulo del libro que publicó Planeta sobre la historia de Ricardo Calderón, un reportero invisible, silencioso, pausado para hablar, pero con una inteligencia única que hizo de este capítulo uno de los más emocionantes y difíciles de guiar. Este podcast inició como un proyecto del Instituto Anticorrupción para aportar a la memoria colectiva de esta lucha por la ética que nos ayude a salir de la precariedad en la que vivimos como sociedad. Esta entrevista realizada a Ricardo Calderón pocos días después de la victoria en las urnas de Gustavo Petro es un documento que guardará este momento del país. De Ricardo hay mucho por decir. Es preciso con sus palabras, inteligente en su conversación y con una claridad mental única para comprender los grandes procesos sociales y políticos del país. Después de más de 30 años en el periodismo, han sido largas las jornadas que ha dedicado a investigar los casos más complicados y peligrosos de corrupción. Sobrevivió a 6 disparos que le hicieron camino a Bogotá después de indagar sobre uno de los casos de corrupción carcelaria más sonados del país. Aún así, lejos de la vanidad que se vive en la Bogotá de los escoltas y las camionetas que se abren paso entre el tráfico, a Ricardo le gusta caminar. Esta historia comienza de forma desordenada. Discurre entre reflexiones sobre varios temas y experiencias de Calderón en sus largos años en el periodismo nacional, sus impresiones sobre el país, el oficio y el futuro. Este capítulo es un homenaje más a tantas personas que han dedicado a su vida a luchar contra la corrupción y que el instituto no alcanzó a entrevistar. Te doy la bienvenida a Los Implicados, un podcast del Instituto Anticorrupción. Ricardo Calderón es una de las voces claves para entender la corrupción en el país. Sus investigaciones han sido fundamentales para conocer las más complejas prácticas del crimen en el país. Después de ver tantas cosas es imposible no preguntar por cuál ha sido la más interesante, la más inverosímil de todas que le ha dejado sorprendido hasta el día de hoy. Y así comienza este capítulo. Y yo creo que una época, yo creo que en la época del DAS hubo muchos personajes, porque el DAS tuvo como, porque claro, la corrupción normalmente como la gente la concibe es el tipo que se pide una coima o se roba una plata o directo en un contrato, pero lo del DAS fue un poco, bueno, yo creo que hubo dos, el DAS y el tema de Tolemaida, ¿no? Con los militares. En el DAS porque la motivación era, digamos, obviamente había una corrupción en la medida que utilizaban, qué sé yo, gastos reservados para hacer operaciones de inteligencia ilegales, pero la forma en la que ellos concebían la vida, el DAS en ese momento, era una cosa que muchos de los detectives, sabiendo que estaban incurriendo, traspasando la ley, que eran órdenes ilegítimas, en el fondo lo justificaban con un tema medio mesiánico, de que yo estoy convencido, yo estoy llamado a ser parte de este grupo y de este proyecto que va a salvar al país. Mucha gente te lo dice de discurso, pero ellos sí lo creían, pues un porcentaje muy, muy grande. Si no estaban muy lejos, Albaluz Flores, de Matajari. Cuando hablabas con ella y cuando uno veía las explicaciones y cuando uno veía lo que le explicaba después a la fiscalía, pues la señora estaba totalmente convencida de que Uribe era más o menos Dios en la tierra y su misión era ayudarle a Dios en la tierra traspasando todo lo, pues y haciendo todo lo que hizo. Y era una gente totalmente, el señor nunca se robó un centavo de lo que le dieron para hacer para cumplir su misión, nunca. O sea, no se tomó una gaseosa de más, jamás. Pero hacía las vainas, incluso ponía de su propia plata para poder conseguir o sobornar a la señora del tinto que ponía la grabadora en la Corte Suprema. Y así había muchos, totalmente convencidos de ese tema mesiánico. Yo creo que es como la consecuencia de una generación, pues de varias generaciones que estaban convencidas en eso, porque ahí era como esa lucha entre, como si estuviéramos en la Guerra Fría,
el comunismo, y hay que evitar que el comunismo se tome el país. Y era una cosa que no se salía de con unas vainas absurdas, casi del nivel de decir que la Unión Soviética existía a lo cabal. Y eran convencidos de ese tipo de cosas. Combatir ese tipo de gente es mucho más complicado, ¿no? O denunciarla, porque es un tema de convencimiento, no de que lo pillaste robándote 100 pesos, 1000 pesos y eso, porque por esas vías uno puede medio jalar algunas cuerdas que le permitan. Acá no, acá la gente es que tú lo coges delinquiendo, que es lo que pasaba. Aún así, con todas las evidencias, con todo, no, esto no es un delito, esto no es, y cerrados totalmente la banda. Entonces, en ese tipo de organizaciones, por ejemplo en agencias de inteligencia, donde esa mentalidad es muy común, es mucho más complicado poderlas penetrar y mucho más denunciarlas. Eso lo hace mucho más difícil. Por eso me parece, yo creo que el DAS en ese tema era mucho más, fue mucho más complicado, muchísimo más complicado de lo que me ha tocado a mí eso. Porque tenían tal vez a nivel de doctrina sí. un nivel superior de adoctrinamiento y era en todas las áreas. El DAS tenía una cosa que era una fortaleza para una agencia de inteligencia que estaba bien concebido, pero que también terminó siendo una debilidad, al menos en el caso mío que me permitió investigar eso, que era el hecho de que todo estaba compartimentado. Entonces en el tema grande, lo que se conoció como chuzadas, todo estaba, el área de inteligencia manejaba un pedacito, contrainteligencia otro, operaciones otro, que está bien pensado, y solo 2 o 3 conocían todo el rompecabezas. Pero cuando uno conoce ese tipo de estructuras, uno sabe cómo va armando la pieza. Necesito esto de operaciones, necesito esto de inteligencia. Si no, termina uno llegando a estrellarse, porque es muy difícil combatir ese mesianismo, entre comillas. Está ahí, porque eso te da patente corre para todo, incluso obviamente llegar a cometer crímenes, asesinatos. Del DAS al ejército. El trabajo de Ricardo no solo iba dejando al descubierto estructuras criminales que se apoderaron de las instituciones públicas y que desde adentro tuvieron la frialdad y la determinación de asesinar civiles que se habían convertido en objetivos de los organismos de seguridad del Estado colombiano. También encontramos cómo a través del trabajo de Ricardo se deja en evidencia su conclusión, que la impunidad es el principal problema de la sociedad colombiana, que es la falta de justicia la característica común que une todos los delitos de todos los criminales que desde los organismos de seguridad atentaron contra la población civil en Colombia. Yo creo que hay un problema grave, es la falta de justicia. Es decir, cojamos fuerzas militares, que es otro ejemplo que es muy difícil. O sea, las fuerzas militares manejan el presupuesto más grande, obviamente. Y es muchísimo el tema de corrupción. Y, no sé, y si me pregunto, yo creo que el 98% es gente honesta, que le molesta que sus superiores o que se roben la comida de los soldados, la plata de los soldados, cosas de esas, le molesta. Pero la gente se terminó estrellando. Y eso pasa ahí en general, en la sociedad en general. La gente se estrella al momento, la gente quiere denunciar y se estrella porque el nivel de impunidad es altísimo. La posibilidad de que se filtre lo que cuentes es también muy alta, con el riesgo que eso implica. Entonces el mensaje que viene enquistado hace mucho rato por cuenta de la ineficiencia y de las fallas de la justicia, tanto Fiscalía, Procuraduría, en los órganos de control en general, es que pues, como no hay justicia, el mensaje siempre ha sido erróneo de ser malo paga, ¿no? Porque la posibilidad de que si te cogen no te va a pasar nada, la posibilidad de si te cogen es muy baja, pero si llega a pasar, la posibilidad de quedar en impunidad total es altísima, altísima, altísima. Entonces, y en temas estructurales como eso, como por ejemplo el sector defensa, digamos, hay cosas que han cambiado gracias a la JEP, por ejemplo, que la gente que estuvo en los medios que eran falsos positivos, pues bueno, está respondiendo de alguna manera, ¿no? pero yo no conozco casos, por ejemplo, de corrupción de generales condenados, no hay, que yo me acuerdo no hay, y no es porque no haya denuncias, o sea, los organismos de control están cansados así, y eso termina en un tema que es complicado, que no es del todo sano, pero es como una medida desesperada para una sociedad que es una especie de justicia mediática. De la gente un poco desesperada, porque no encuentra respuesta en los órganos de justicia, acude a los medios de comunicación, que digamos, está bien para tratar de hacerlo público, pero el parámetro no puede ser eso, porque además también termina pasando, y ha pasado, es que no es generalizado, pero sí muchos periodistas se sumen
que la labor nuestra es ser policías, fiscales y jueces. En todo este escenario de impunidad, el periodismo ha jugado un papel fundamental, pues nos ha permitido conocer grandes historias de corrupción. Sin embargo, el oficio de comunicar y divulgar y ejercer el periodismo no están exentos de retos. Calderón lo sabe y nos compartió su opinión en tiempos de seguidores y de redes sociales contaminadas. En Colombia fue muy útil el periodismo en ese sentido y eso terminó también muy desdibujado en algunos lados. ¿En qué medida? En que en gran parte tiene que ver un poco con lo de las redes sociales y esto así como tiene dos caras, porque realmente en esto en periodismo ha terminado un poco perjudicando, porque tú ves muchos o algunos portales, no todos, ¿no? En general hay muchos muy buenos, pero algunos que sencillamente la denuncia como tal, como la conocemos, no existe, sino que se convierte en un elemento o en un mecanismo de venganza, de difusión o de instrumento, una pistola cargada que utilizan. Eso es lo que termina, y eso termina un poco afectando y llevando todo el periodismo como hacia una misma vuelta. Ahora, eso no solo pasa en Colombia, pasa en muchos lados, están en la misma preocupación. ¿Qué es lo grave de eso? Que la gente que quiere denunciar a veces se confunde dónde ir. Entonces se asume que yo voy a X portal o con tal bloguero, porque este tipo tiene, no sé, 500.000 seguidores, 1.000.000 de seguidores. Entonces creo que este tipo se ve realmente, y eso es preocupante. Claro. Porque además, claro, parte de los medios también entran en esa dinámica de producir como salchichas, entonces un poco la calidad o el tiempo para investigar en muchos lados escasea. Hay una reflexión común. Investigar, investigar e investigar es el mandato de Ricardo Calderón para cuidar el oficio del periodismo, entendiendo que el principal enemigo que hoy día tiene este oficio es la inmediatez y el afán por contar por pedazos de forma incompleta las historias. Esos son los enemigos y él habla de este tema con insistencia. Que eso es lo que es perverso de las redes, perverso entre comillas de las redes y de esto, porque la gente no tiene por qué entenderlo. Es decir, sale hoy X tema, porque me estás diciendo, porque yo no, pues porque lo estoy investigando y una investigación puede demorar semanas, meses, puede que yo no llegue a la conclusión que está esperando la gente, o puede que me demore muchos meses y cuando ya publiquen, pues ya para qué, porque en redes se fue sacando por pedacitos, bien, mal sacado, como sea, pero entonces el tema de valorar la calidad de la información, eso ha sufrido enormemente, porque la gente no entiende eso, o sea, los procesos son mucho más, cuando lo haces bien es mucho más largo, mucho más demorado, me tomaba investigaciones años enteros, años enteros hacerlas, va a ser un artículo. Entonces, creo que ahí toca reevaluar un poco el tema de cómo está funcionando esto. Hay unos periodistas muy buenos y hay una generación muy buena también de gente que está interesada en periodismo de investigación, que eso es muy valioso, porque una especie de hueco en eso, entre periodistas, meterse a hacer investigación. Una filtración no es una investigación, que es una confusión muy común entre los periodistas. Y conseguir una filtración tiene su mérito, sin duda alguna. Pero pues que yo consiga el pedazo del expediente de una investigación de la Corte o de la Fiscalía, sí, vale, pero es una investigación de alguien más, no es mía. Una filtración puede ser el comienzo de una investigación periodística, pero no es una investigación como tal, y hay una confusión en eso. Sin embargo, sí veo que hay algunos periodistas que hacen un esfuerzo un poco más allá de, por ejemplo, armar una red de corrupción. Entonces, acá está el político tal, el senador, entonces, ¿quiénes eran los contratistas? ¿Quiénes eran el padrino de este senador? A tratar de armar esas redes mucho más útil con la sociedad que simplemente quedarse en la denuncia de la fiscalía, capturó a fulanito y tal, y sale, es lo más fácil, porque el contexto no te ayuda, no le ayuda, o mejor, ayuda en algo, pero deja coja a la sociedad, a la comunidad en ese sentido. Entonces sí creo que ojalá más gente se animara a hacer temas de investigación. Trabajar investigando la corrupción tiene sus emociones buenas, pero también sus peligros y dolores. Las personas que han dedicado su vida a esta briega cargan en muchos casos tristezas,
por aquellos que se fueron antes de tiempo, a los que matan y torturan en esta lucha por contar el país. Preguntamos a Calderón por esas experiencias y esto fue lo que nos contestó. Siempre cuando asesinan las fuentes eso es traumático, porque digamos, la fuente es la esencia de este oficio, es decir, conseguir ganarte la confianza, que la fuente arriesgue la vida, en la mayoría de los casos, por contarte una información, por entregarte un papel que te sirva de soporte. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayúsculo siempre por proteger las fuentes. Pero pese a eso, muchas veces la gente o lo que uno está investigando, ¿no? Pues generalmente es gente muy poderosa con muchos contactos y por más que yo tuve precauciones extremas, a veces las fuentes se desesperan y un par de errores de algunas fuentes, llamar al teléfono equivocado a la hora equivocada o poner una cita en el lugar equivocado, terminó eso en el asesinato de varias fuentes y es muy doloroso porque es decir, no deja uno de sentir algo de culpa aunque no hayas tenido una culpa directa. Es el tema de que esta fuente la terminaron matando porque me estaba ayudando, qué sé yo, en el caso del DAS o en el caso de corrupción de los militares. Y es gente que tiene familia, esposas, hijos, y uno dice, bueno, y termina siendo un héroe anónimo. Entonces hay ese compromiso de, este señor ayudó, yo tengo que sacar esta investigación adelante. Pero el tema pues obviamente el caso extremo obviamente es la muerte, pero cuando llegan amenazas a las fuentes por eso, o a sus familias, es muy, muy complicado. Digamos, que te amenacen, es difícil que te llegue el primer sufragio, así como el 25º siempre golpea. Pero a mí, en menos el caso personal, el tema con las fuentes siempre me causa un choque mucho más fuerte. Las precauciones y la higiene en este trabajo es fundamental. Cada error se puede pagar muy caro, con la vida incluso. La inmediatez de las redes sociales es el principal enemigo de la investigación y un par de tweets pueden destruir meses de trabajo tan solo por el afán de contarlo primero. Y entre la seguridad de las fuentes, la seriedad de las investigaciones y la responsabilidad del periodista, continuamos esta conversación con Ricardo Calderón. Claro, siento una carga, una culpa. Porque te digo, he decidido por un error de la fuente en el afán de querer dar información. O sea, yo tengo unos parámetros dependiendo obviamente de los temas, pero en los temas delicados siempre es extremar la cosa. Y además, una cosa, y siempre se lo digo a la fuente, o sea, ninguna historia vale la vida, por importante que sea la denuncia, vale la vida de una fuente. Y he sacrificado muchas en la medida ni siquiera por las fuentes que yo veo, mire, esto lo va a poner, o sea, acá hay un problema y esto lo pone en riesgo usted o a su familia, yo prefiero no publicar y buscar por otro lado, así me demoré muchos más años para llegar a ese resultado, pero es preferible no publicar porque no podemos pues, arriesgar la vida de la gente. Porque lo convierte en un verdugo simplemente por el afán de contar la historia. Exacto. Y eso pasa muy seguido. Que eso es bueno, el tema, yo soy bastante crítico del tema de las redes sociales y de esto, que esa dinámica no les permite hoy a muchos periodistas de estar produciendo X cantidad de noticias o de notas al día, pensar en ese tipo de cosas, en las consecuencias de qué pasa si yo publico esto, o yo no digo el tema de la chiva o de la primicia, si me chiviaron, pues me chiviaron, ¿qué hacemos? Pero pues no, yo prefiero conservar la vida de una fuente. Claro. Y pasa lo mismo con el tema de una denuncia o una demanda. O sea, por fortuna, en más de 30 años no he tenido que rectificar ni una sola vez. Nunca he tenido que rectificar. Prefiero eso. Prefiero perder una chiva a ganarme una demanda. Entonces, y hacer la cosa con calma. Pero eso hoy sí se pierde. Entonces, hay muchos que incurren en un error muy, muy frecuente. Yo sé que fulanito de tal, senador o lo que sea, es corrupto y está en unos temas de corrupción. Por el afán, yo fui el primero que lo dije, sencillamente me lanzo con una cosa que no está del todo confirmada, tengo el 90%, y a veces muchos de los periodistas no caen en cuenta que terminan haciendo un favor al denunciado, porque yo me voy por este lado, pero resulta que el negocio grueso era por este otro lado. Era por un lado totalmente distinto, pero ya el investigado o el denunciado está enterado por dónde se están moviendo las aguas.
Esas cosas, hoy en día hay muy poco espacio para ese tipo de reflexiones en los medios, ¿no? Y eso se ha perdido. Pasamos así a hablar sobre el futuro de su oficio, del periodismo, de las elecciones presidenciales de 2022. Al momento de grabar esta entrevista habían pasado pocas semanas desde la elección de Gustavo Petro. Este proceso electoral había sacado lo mejor y lo peor del país y el periodismo en su gran mayoría había tomado bando. Cada quien se alineó y jugó sucio para ganar. Las reflexiones de Calderón son contundentes. Yo creo que hay que curar muchas heridas y muchos heridos que quedaron de esta campaña, porque esta campaña en particular fue muy violenta, y los medios jugaron también un papel protagónico, no siempre muy acertado, porque se trataba y se notó mucho eh, la forma como tomaban partido, ¿no? Pelaron el diente. Abiertamente, y eso fue muy grave para el gremio en general. O sea, no estoy diciendo que el que esté con este sea mejor que el que está con este, pero el hecho es que sí se notaba muy claramente una pérdida de objetividad. O sea, era casi un periodismo militante, y eso hizo muchísimo daño, muchísimo. O sea, yo no sé si muchos de los que incurrieron en eso no han caído en cuenta de que eso nos va a tomar un tiempo recuperarnos, si es que se logra recuperar, porque además todos terminamos en esa misma bolsa, o sea, buenos, malos y regulares, todos. Y eso la sociedad lo cobra, es decir, no es gratuito que los medios sean hoy, pues, los medios convencionales tengan los niveles de desaprobación por parte de la comunidad, de las encuestas. Es en parte ganado por eso. No es que no haya pasado en campañas anteriores, pero en esta en particular fue muy llamativo. A este punto de la conversación fue inevitable preguntarle a Calderón cómo terminó metido en el periodismo de investigación, entre tantos oficios de la tierra. Él había escogido armar historias de corrupción, de crimen, y contarle al país con un nivel de detalle único lo que se esconde detrás de cada movida de poder, detrás de bambalinas de estructuras criminales muy peligrosas que gobiernan nuestra sociedad. Digamos, puede sonar a cliché, pero sí es un tema que no, sí nota que desde el periodismo, de ese tipo de periodismo, uno puede contribuir a la sociedad. Vuelvo a decir, no es que seamos justicieros ni estemos en el papel de justicieros, pero el hecho de ponerle la lupa a ciertos temas que la mayoría de la gente no le pone, bueno, más que la gente de los medios no miran, yo creo que sí es útil para una sociedad. Y en la medida que vas viendo resultados, es muy útil. Y cuando me refiero a resultados, es cosas como estas, es decir, con las denuncias de falsos positivos, las primeras, que nadie entendía qué era lo que estaba pasando, ni uno mismo. El hecho de que una madre que perdió a su hijo, inocente, viera inicialmente que era importante, una señora de Soacha o de cualquier otro lugar, de Nariño, bueno, eso pasó en todo lado, que pudiera ver que su historia le interesó a alguien, era importante. Y con el paso del tiempo, el no soltar ese tipo de historias era luego ver que el militar que estuvo involucrado en esto, denunciarlo, listo, ya, que terminara preso o no, es otro tema, pero el hecho de que tú lo denunciaras esto, que eventualmente terminó detenido, listo. Pero esto era siempre desde el lado de las víctimas, no era el tema de no ser justiciero, porque era, uno hablando con estas familias, veía que en cada pasito, que además cada pasito le podía demorar años enteros, era como devolverles un tricito de algo de justicia, entre comillas, y siempre había que estar al lado de las víctimas. El tema de Ptolemaida, entonces cuando las familias convencidas de que los militares estaban pagando sus penas en cárceles por haber matado a sus hijos, y resulta que dejamos en evidencia que vivían como en un resort, básicamente. Eso era ofensivo para las víctimas y para la sociedad como tal. Entonces el tema de dejar eso en evidencia también. El tema de estar recordando lo de la JEP sin duda es importante, pero el hecho de que ellos vayan allá y pidan perdón, claro, sin duda es importante, pero es útil para la gente, para la sociedad sobre todo, recordar, por ejemplo, qué fue y qué ocurrió con los falsos positivos. Yo tiendo a hacerlo muy seguido y a veces tengo
porque puede sonar repetitivo como si fuera lo mismo, aunque trato de buscarle los ángulos, pero el tema de recordarle a la gente, esto fue lo que hizo su ejército, es muy útil. No solo por las víctimas, que es lo primero, sino porque también es útil para tratar de evitar que eso no vuelva a ocurrir. Y acá la gente, los colombianos, lamentablemente jugamos con la mala memoria nuestra, de que un escándalo tapa otro. Pero yo creo que hay ciertas inamovibles, y uno de esos yo sí creo que tiene que hacer ese tema de los falsos positivos, porque para mí es fácilmente lo más grave que le ha ocurrido a este país. En parte el trabajo de Ricardo es un aporte a la memoria del país, una forma de construir una sociedad que toma conciencia de su realidad y se impulsa para avanzar. La historia es fundamental para esto. No podemos como sociedad olvidar lo sucedido y todas las historias que Ricardo ha ayudado a construir y a contar, que ha parido con esfuerzo, definitivamente nos permite construir una sociedad del recuerdo, una sociedad de la memoria, consciente de su pasado, que ha construido lo que hoy día nuestros ojos conocen como Colombia. Eso es súper importante, eso es muy importante que la gente se apropie de eso. La gente tiene que apropiarse, la gente yo creo que no entiende eso, por un miedo que lleva décadas. O la gente tiende a estar confundida, eso no quiere decir que las FARC no hayan cometido atrocidades. Y a veces entran en discusiones de quién fue más malo, el ejército o las FARC. ¿No? El tema es que hay un problema, y no es una justificación, las FARC eran un actor ilegal. Acá es un actor, este es el Estado que se supone que te tiene que proteger. El ilegal, pues por el lado hace que estás listo. Pero la gente que está llamada a cuidarte resulta siendo peor que la gente, que los otros. Sí. Eso me parece terrible. Y uno mira la historia, incluso la historia de la humanidad, una cosa de esa no había pasado. Un ejército que haya hecho eso no existe. Uno ve lo que pasó en los Balcanes, en África, en ese tipo de cosas. Pero algo de esto, y sobre todo por las motivaciones, yo creo que no hay una cosa igual. A través de la voz de Ricardo Calderón, el país conoció la corrupción en la fuerza pública y los falsos positivos. Se abrió un nuevo capítulo en el país sobre la comprensión de lo lejos que fue la cosa. Funcionarios públicos, pagos con plata pública, que portaban uniformes que los investían de autoridad y de poder, con las armas del Estado, fusilaron, mataron, masacraron inocentes, de una forma sistemática, con una organización funcional, única y exclusivamente para recibir beneficios personales a través de la falsa presentación de éxitos en combate. Para Ricardo Calderón, esta es una de las historias más graves no solo del país, sino de la historia de la humanidad, que te asesine un soldado de tu propio ejército para poder recibir unos días de descanso. Eso fue lo que llegó a costar la vida humana en Colombia y esto fue justamente lo que Ricardo ayudó a develar. Es que por eso yo creo que es perverso, porque digamos, el soldado nuestro es un soldado que tiene una preparación académica muy básica, pero yo lo que refiero cuando Montoya salió con ese tema, para tratar de justificar muchas de las cosas, aún por básica que sea la preparación del soldado, el soldado entiende que no puede matar a un inocente. Lo que se volvió perverso es que, o por los incentivos o por las amenazas, que pasó muchas veces, terminó entrando en esa dinámica, y yo hablo con muchos de ellos, y casi todos coinciden en lo mismo. El primer asesinato los golpea, el segundo menos, y a la medida que van pasando, hasta cuando llegan, y el último que yo entrevisté tenía 54 muertos, él. Y ya es una cosa en donde se pierde cualquier rastro de humanidad. Pero eso es motivado por los superiores. Claro. Y esos son los que todavía faltan. Porque, digamos, esta gente entra en esa dinámica y se va, y se fue. Se fue por ese hueco.
Pero para mí es ese, digamos, sin quitar obviamente los temas obvios de corrupción y lo que se pierde, pero yo creo que sí es, aún no somos conscientes de lo grave que fue eso. Yo creo que la gente no, porque le da entre miedo con cuestionar a su ejército, un tema de patriotismo, de que no puedes cuestionar a tu ejército, porque Claro. eres un comunista o quién sabe, un guerrillero, quién sabe qué cosa. Pero, y lo hablaba con mucho, porque había mucha gente del ejército que nunca estuvo de acuerdo. Y es sano para el ejército no dejar olvidar eso. O sea, en la escuela de cadetes tendría que recordarse, para ellos obviamente eso es un tema tabú. Claro. Y hay mucho que siguen insistiendo mucho, un sector muy grande que fue una guerra jurídica, pese a las miles y miles de confesiones que ya hay, y Claro. pruebas. Pero si no cambias la concepción de las escuelas de formación militar, de que esto no puede volver a pasar, e incluso lo vimos hace muy poco, o sea, cuando estaba en Semana, el tema de los formatos, o sea, cuando llega el general Nicasio, salen unos formatos que básicamente eran revivir los estímulos y los parámetros con los que llegamos a más de 6.000 inocentes muertos, y eso es muy grave. Pero es porque esa generación que venía, los generales que ya tenían reclutas, pues que tenían que firmar ese tipo de formatos, en su momento eran capitanes o tenientes cuando pasaron los falsos positivos. Y acá ya estamos en otra generación. Y esto los iban a volver a meter en la misma dinámica. Claro. Entonces, eso es lo que... Por un tema muy sencillo, porque nadie hablaba de eso. Pensar el futuro implica combatir la impunidad. La gran reflexión es cómo cambiar la realidad de una justicia que funciona de forma tan deficiente, que tan pocas respuestas da a tantas demandas de personas que esperan su protección. Todo el esfuerzo de los periodistas, de las organizaciones de la sociedad civil y de los denunciantes por someter a la justicia a los responsables, a los implicados en casos de corrupción de toda naturaleza, terminan siendo defraudadas por una justicia que funciona a medias. De eso a Ricardo no le queda ninguna duda, a nosotros tampoco. Yo creo que lo hablaba con mucho, porque obviamente, claro, un cambio muy fuerte, profundo en este momento en la política. Yo creo que es una buena oportunidad para evaluar muchas de las cosas. Y para mí, esencialmente, lo más importante es que haya justicia. O sea, hay un problema serísimo, serísimo o sea, un país sin justicia está condenado a seguir como estamos. Porque digamos, claro, es invaluable el trabajo de la comisión, lo de la JEP es invaluable, pero la justicia para la gente del común sencillamente no existe. O sea, los niveles de impunidad acá, la fiscalía, especialmente esta fiscalía de Barbosa, ha demostrado una incompetencia enorme que no habíamos visto desde que se creó la fiscalía. La cooptación pues, por parte del gobierno de las entidades de control es gravísimo. O sea, al menos en alguna había un atisbo de institucionalidad, un peso, un contrapeso, acá no. Y es en detrimento de la sociedad en general y para proteger a los poderosos. Yo creo que el mensaje sobre lo que retrocedimos con el gobierno Duque en institucionalidad, yo creo que es gravísimo. Sí. Es gravísimo, gravísimo. Recuperar eso va a tomar décadas, ¿no? Otra vez. O sea, estos 4 años son nefastos. Faltan los 2 años que faltan de Barbosa, yo creo que se va a poder hacer mucho más daño del que ya le ha hecho a la fiscalía, ¿no? Y eso es muy grave para la sociedad. Entonces yo esperaría, confiaría en que lo que se viene en el proyecto nuevo parta, que no se queden los mismos anuncios de siempre de reformas a la justicia, que eso siempre se queda en unos documentos que no terminan en absolutamente nada. Si no tenemos justicia, como sociedad estamos condenados a seguir matándonos, porque la justicia va a ser la justicia de la calle. Así se fueron mezclando las conversaciones con Calderón. Pasamos de falsos positivos y del atentado que sufrió a hablar del balance del Estado y del gobierno en la protección de los derechos de las personas. Esa reflexión sobre la utilidad de lo público y del mandato presidencial del ahora expresidente Iván Duque, que ya para el momento de su conversación estaba por terminar mandato, fue en sí mismo un momento en el que quisimos dejar en evidencia y en el recuerdo permanente
las impresiones de uno de los periodistas más relevantes en la historia del país en los últimos 30 años. No, y eso es cierto, y tiendo a ser un poco injusto en esa medida porque ellos se han suplido muchas de las obligaciones del Estado. Es decir, la carretera de la vereda perdida muchas veces les hacen los ingenieros militares y sus brigadas. Las brigadas cívico-militares, digamos, ahora eso tenía un trasfondo un poco más elaborado, pero finalmente hay comunidades que simplemente vieron, la primera vez que vieron un médico, un odontólogo, fue cuando llegó eso, nunca más lo volvieron a ver. En estos días que está el corte y balance de Duque, salió un comercial en donde era muy simpático, se apreciaba que en los 4 años construyó 700 o 720 kilómetros de carretera, lo cual realmente es una cosa vergonzosa que piense que además, o sea, 700 kilómetros en 4 años. Ese es el gran logro en infraestructura. Y en carreteras rurales era una cosa, digamos, similar. Uno dice, este señor realmente vive en una burbuja. O sea, es casi vergonzoso. No, es muy vergonzoso que se esté cobrando 700 kilómetros. Un país como Ecuador construye una carretera de 700 kilómetros en 6 meses. Con las limitaciones, pues, y no pues, económicas, sino como Colombia finalmente tenía que ser. No, acá no. Acá lo que pasó con esto es una. O sea, lo de Duque realmente yo creo que es una cosa de un caso de estudio. Es un caso de estudio porque es un tipo que además, con la arrogancia de él y de su circulito, que además pues, seguro que un fiscal serio, ¿no? En 2 años van a terminar dando muchísimas explicaciones de lo que hicieron. Es eso, es como esa película de Niño y la burbuja, ¿no? Tienen unos periodos ahí, no sé, en esto de la campaña, que a mí nunca me ha pasado, digamos, he tenido 1000 líos y bueno, sufragios y lo que no quiera, pero en esto sí me pasó una cosa curiosísima que era, pues, porque no soy de un lado ni del otro ni nada, hago lo que, o sea, si veo, investigo, hago una denuncia y si tengo las pruebas, pues se publica, obviamente. Y acá, en ese tema de las bodegas, que además niegan que existan, sí hubo una cosa que me llamó, porque hace más de 3 décadas que llevo en esto. O sea, me han pegado tiros, me ha tocado irme al país, me ha tocado dar un sufragio, lo que quieras. Pero en esto, sí me pasó una cosa que era unos ataques violentos de las bodegas, entonces, una cosa que yo no estaba acostumbrada. Me causó como la atención y decía, uy, qué pereza esto. Las reflexiones fueron saliendo con la voz de Ricardo Calderón. Su interpretación del presente y del futuro nos deja claro algo. Sin el cuidado necesario, las redes sociales, los medios de comunicación y el gobierno terminarán apretando emociones y sentimientos que siempre han terminado en el país en persecuciones. Él, el periodista a la sombra que lleva más de 30 años contando muertos y persecuciones, contando injusticias y sobre todo viendo impunidad, nos ha compartido estas profundas y muy importantes reflexiones. Y así llegamos al final de un capítulo más de Los Implicados, un podcast del Instituto Anticorrupción que lucha contra la impunidad, que busca hacer memoria de aquellas personas implicadas en esta lucha por la justicia y contra la corrupción. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, escuchar los demás capítulos y si tienes un caso de corrupción, no olvides usar nuestro canal de denuncia en nuestra página web. Nos vemos en el próximo capítulo.